Mañana vamos a hablar un poco de la transformación de la mente. Repita conmigo, transformación. Y repita conmigo, mente. Fíjese que cuando hablamos de la transformación de la mente, es un poco complicado ustedes, porque muchos de nosotros tenemos un trasfondo, ¿sí? Todos venimos de un trasfondo. Puede ser un trasfondo muy complicado, puede ser un testimonio muy triste, puede ser un testimonio muy de mucho dolor, pero también podría ser un trasfondo donde nosotros hayamos sido formados de una manera muy saludable, digamos este término para usos explícitos, psicológicamente, mentalmente, etc. Ahora, cuando hablamos del poder de la transformación, hay mucho que hablar y la Biblia nos habla mucho. De hecho, la palabra de Dios nos enseña mucho sobre la transformación. El apóstol Pablo utilizó mucho esta palabra, ¿sí? Algo bien importante es poder entender es que todos los que estamos acá nacimos, tuvimos a padres, a madres, o a lo mejor no tuvimos papá o mamá, o a lo mejor fue un momento, algo muy complicado. Fíjense que algunos venimos de familias disfuncionales, ¿sí? Donde no estaba papá, donde no estaba mamá, o donde hubieron complicaciones, o bien, a veces hay familias, yo siempre lo hablo cada vez que me toca marcar esta línea. A veces a lo mejor sí crecimos con papá y mamá, pero de todos modos era una familia un tanto disfuncional, ¿sí? Porque aunque papá y mamá estuvieran en casa, había problemas, había riñas, había pleitos, o a lo mejor papá nunca fungió la función de papá o mamá, o cualquiera de los dos. Tal vez algunos fuimos creados por la abuelita, ¿verdad? Por el abuelito. Entonces, eso hace una disfunción en nuestro corazón. Ahora, cuando crecemos, nuestro corazón está afectado, pero nuestra mente está completamente, voy a usar esta palabra, desfigurada dentro de nosotros, ¿sí? Porque nuestra mentalidad fue afectada por lo que nosotros, por cómo nos crearon, por cómo lo que nos implantaron, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestra mentalidad muchas veces, mire, es muy pequeña. No, y usted cuando le dice a la gente, mire, que yo creo que es un término un poco equivocado, ¿sí? Porque hay gente que dice, usted tiene mentalidad de hormiga, dice, pero si usted fue de una mente de hormiga, fuera fuerte. Porque la hormiga tiene características que sobrepasan la capacidad de la misma, el mismo insecto, ¿sí? Dice que la hormiga quiero que levanta 10 veces su peso, la hormiga es diligente. Se recuerda que el sabio Salomón dice que se puso a ver a la hormiga no sé cuánto tiempo. Algunos creen que la vio por un año completo porque empezó a analizar a la hormiga y empezó a escribir que mira a la hormiga que cómo trabajaban en el verano, recolectaban su comida, y en el invierno dice la palabra que se preparan para esa comida que juntó en el verano, le sirve para alimentos. El sabio Salomón observó a la hormiga. Entonces cuando la gente dice tienes mentalidad de hormiga, creo que está un poco equivocado el concepto, ¿sí? Tal vez porque pensamos en algo diminuto, pero no en la capacidad que tiene. Ahora, cuando hablamos de transformación, tenemos que empezar a indagar muchas cosas. Ahora, quiero que me acompañen para empezar a poner un poco de fundamento. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios 3, 18. Y fíjense que esto es bien interesante, porque si Dios nos da la capacidad de poder ser transformados, nosotros tenemos que tener el querer como el hacerlo, ¿sí? ¿Sabe que muchas de las limitaciones que el hombre tiene, digo hombre hablando de hombre y mujer en general, es a causa de no querer obedecer o a causa de no querer ser transformados? Dice, mire, 2 Corintios 3:18 dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, repita conmigo, transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor, por el Espíritu. Ahora, miren qué interesante, porque el apóstol Pablo habla acá y dice, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Ahora, la gloria del Señor, ese peso que está en Jesús, ese peso que está en su deidad, ¿sí? Ese peso que está en su poder, miren lo que dice acá el apóstol Pablo, parece debería de operar y de funcionar como una cara descubierta en nosotros, ¿sí? O sea, ese peso que está en nosotros debería ser reflejado en nosotros a tal punto, miren, que nosotros, dice la palabra acá, miren, tendríamos que estar siendo transformados. Ahora, acá empiezo a hablar algo que es un poco complicado,
porque siempre tengo que hacer una introducción y a veces a lo mejor hay gente que miren, ¿saben una cosa? A veces hay gente que se siente ofendida por lo que voy a decir, pero lo que voy a decir no está, no se lo estoy diciendo a ningún hombre, a ningún ministerio, a ninguna iglesia en específico, porque un día vi un pastor que dijo: el que le caiga el guante que se lo ponga. Era un pastor por ahí, ¿verdad? Me gustó, dije: está bonito el dicho, ¿sí? Porque a veces cuando decimos lo que voy a decir, a veces la gente se ofende un poco, pero ¿saben una cosa? Llevamos tantos años en la vida cristiana, caminamos tanto tiempo en el activismo dentro de la iglesia, tenemos títulos: líder, pastor, líder de jóvenes, pastor, etcétera, pastor de matrimonios, el título que ustedes le quieran poner, ¿sí? Presidente de jóvenes, presidente de caballeros, presidenta de damas, así. En la iglesia donde yo crecí, que era una iglesia ya tradicional, así algo vieja, la misión, ese era el título, ¿no? Presidente de jóvenes, no pastor, ahí era presidente. Hoy han nombrado otros nombres, otros títulos a los ministros de trayectoria. Sin embargo, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Cuando nuestra mente no es transformada, usted y yo podemos tener años de vida cristiana, años de activar en la iglesia, pero nuestro desempeño es muy pobre, ¿sí? Miren, acá hay gente que tiene empresa. Y yo les digo una cosa: cuando alguien tiene un mal desempeño en su empresa, se le puede, de repente hay políticas, ¿sí? O de repente hay parámetros dentro de la empresa que usted dice: bueno, no está rindiendo, vamos a llamarle la atención y vamos a darle una oportunidad más, ¿sí? Se le llama la atención, no funcionó, tal vez algunas empresas llaman 2 veces la atención y al tercero la despiden, ¿sí? O por negligencia, etcétera. Sin embargo, en el mundo espiritual nosotros no podemos decirle a la gente: miren, mira, vos no servís para nada, ¿verdad? Solo servís para criticar, solo servís para chismosear, solo servís para enojarte, solo servís para tratar mal a la gente. Nosotros no podemos tratar de esa manera en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos dueños de nadie acá. Y a veces las iglesias, los pastores, a veces por el hecho de querer ayudar a la gente a transformar su vida, los pastores son muy autócratas y empiezan a tratar a la gente como que ellos son los dueños de la gente, ¿sí? Nosotros no somos dueños de la gente. Sin embargo, la Biblia nos muestra la importancia que debe de haber en la transformación. Entonces, la gloria de Dios en nuestra vida debe de traer transformación a nuestra vida. El problema es que nosotros no logramos entender qué es la transformación. Ahora, antes de seguir hablando de transformación, aquí le tengo un concepto definido. Si dice un diccionario, según un diccionario español, dice: la palabra transformación significa dar otra forma o aspecto o algo a alguien. O sea, la transformación es dar otra forma, dice, miren, o aspecto, miren, o algo a alguien. O sea, así como usted lo ve, si fuéramos transformados naturalmente, estoy hablando natural, nos transformamos completamente en otra persona, ¿sí? o otra forma, dice, miren, o aspecto a alguien. O sea, de repente que si usted fuera transformado, por ejemplo, mire, yo ya no me miro igual como me miraba hace 20 años, ¿sí? Definitivamente no. Mejor ni le digo todos los tamales que nos comimos para Navidad, olvídese, ¿verdad? No me veo ni igual ni hace un año. Pero póngale que fuéramos transformados, miren, en otra persona más jóvenes, la gente diría: qué joven se ve, ¿verdad? Qué bien se ve. Pero ahora entendamos algo por medio de la palabra. Fíjense pues, acompáñenme a Romanos 12:2. Y acá vamos a partir un poco para poder entender. Porque en la Biblia usted va a encontrar que la mente es muy poderosa, ¿sí? En la Biblia usted va a encontrar que la mentalidad es importante para podernos desarrollar. En la Biblia usted va a encontrar hombres que fueron afectados, pero hasta que su mente no cambió, hasta que no hubo una metanoia, que la metanoia, el metanoeo, es un cambio de mentalidad, ¿sí? Hasta que no hubo un cambio de mente, las personas no salieron de la condición en la que estaban. Ahora, antes de hablarle de esto, acompáñenme a Romanos 12:2. Miren lo que dice esta versión que tengo yo: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Ayúdenme. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ayúdenme. Ok. Repita conmigo: transformación. Transformación. Ok, cuando nosotros vemos entonces acá la transformación, tenemos que entender algo bien importante, ¿sí? Dice, el apóstol Pablo nos habla y dice que no nos amoldemos.
no nos acostumbremos. ¿Cómo dice su versión la Reina Valera? Ayúdenme. No nos conformemos. No nos conformemos. Ponga la atención a esto, porque yo creo que hoy Dios siempre nos quiere hablar. ¿Y sabe por qué? Porque el problema mayor del hombre, ¿sabe cuál es? Es la mente. Usted puede estar batallando con algo, a veces yo lo he tocado últimamente. Usted puede estar batallando con algo que no es un demonio, es su problema, es en la mente, ¿me explico? Y a veces la gente está liberando, te libero, dice la gente, en el nombre de todo espíritu de pobreza. Y a veces la pobreza mayor está en tu mente, porque es como tú te ves, no es lo que tú estás viviendo en este momento, sino es como tú te estás viendo en este momento. Entonces a veces la gente dice, no, mira, como soy pobre, no hay oportunidad. Pobre en su mente, pero si usted se levanta y usted piensa y usted capacita que tiene un Dios poderoso, que tiene un Dios de poder, que tiene un Dios que todo lo puede, que tiene al dueño y al oro de la plata de su lado, que tiene aquel que le dio vida, que tiene aquel que dice la Biblia en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que tienen la vida. Si usted logra entender esa dimensión, usted va a entender que usted tiene un Padre. Y si logramos entender que tenemos un Padre, todavía estamos en un nivel más alto, ¿sí? Porque si usted tiene un Padre, entonces usted y yo somos hijos. Y si somos hijos, entonces usted y yo podemos pedir. El problema es que a veces la Biblia se recuerda que la Biblia habla de aquel, ¿cómo es que dice? La Biblia habla de que pedimos mal, ¿sí? De que no sabemos pedir como conviene. Entonces, si no sabemos pedir es porque no hemos conocido todavía cómo funciona y cómo opera el corazón de Dios. Ahora, miren este pasaje, pues acompáñenme a Lucas capítulo 15 para poder entender el problema de la mente, ¿sí? Y para poder entender cómo poder ser transformados. Porque ¿sabe una cosa? Solo si hay transformación, entonces va a haber en nuestra vida un desarrollo. Solo si hay transformación va a haber un cambio de ambiente, un cambio de dimensión y un cambio en nuestra persona. Y si hay un cambio de ambiente, un cambio de dimensión, un cambio en nuestra persona, vamos a poder proyectar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Muchos, voy a hablar así general, muchos de nosotros no hemos alcanzado lo que Dios quiere porque no hemos permitido ser transformados. Muchos de nosotros vivimos en limitación, vivimos en escasez, vivimos en pobreza. Hablemos, y pobreza no solo estoy hablando de dinero, pobreza mental, pobreza del alma, porque nosotros no permitimos que el Señor entre en nuestra vida y traiga un cambio de mentalidad. Ahora mire esto, pues, porque acá hay una enseñanza que tal vez ya no hemos oído, pero yo me quiero enfocar en algo esta mañana. Dice Lucas capítulo 15, verso 11, esta se la sabe de memoria. Y si no de memoria, usted se lo sabe como una historieta de niños, ¿sí? Pero más que una historieta de niños que le enseñan en la escuela bíblica a los niños, esta es una historia poderosa, ¿sí? Que está enfocada a un nivel de transformación. Y que acá hay varios actores y hay varios personajes, pero también hay varias connotaciones importantes que tenemos que entender. Dice también, Lucas capítulo 15, verso 11, dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora pongan atención a esto, pues, porque a veces nuestra mente está enfocada en lo que no es correcto, ¿sí? Nuestra mente tiene la capacidad de tener un nivel de entendimiento, pero no un nivel de comprensión. Pongan a eso atención. Entonces, el joven rico, porque era rico, repita conmigo, joven rico. Joven rico. O sea, mire pues, porque la pobreza no está en la capacidad adquisitiva que tú tienes, la pobreza está en tu mente. Entonces, el joven rico dice que un día dice que un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Pero dice que un día el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Mire qué interesante, y esta versión Reina Valera tiene un punto y coma. Entonces, acá este muchacho rompe varios parámetros interesantes que yo a veces lo he marcado, ¿sí? Acá se supone que una herencia se entrega en muerte, no en vida, ¿sí? Aunque la Biblia dice que Abraham le entregó toda la herencia a su hijo Isaac en vida, pero acá es un parámetro de bendición, es una connotación interesante de estudiar. Sin embargo, cual día que se muere uno de tus padres, los que los tienen aún o no lo tienen, de repente, si su padre trabajó, a lo mejor va a haber un testamento y lo van a mandar a llamar, le van a decir, mire, su papá le dejó esto, le dejó esta casa, le dejó este terreno, o simplemente su papá no le dejó nada, le dejó todo a otra persona, ¿verdad? Usted podría enojarse y llorar, pero le voy a decir una cosa,
La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Si le dejó, hay dos cosas: o era un buen hijo, usted era un excelente hijo, le van a dejar algo. Si usted es un pésimo hijo, no le espere nada, ¿sí? Porque a veces como hijos, somos malos hijos, no atendemos a nuestros padres, ni siquiera nos preocupamos por ellos, pero estamos esperando a ver que nos dejan, ¿verdad? Entonces, como aquel que no siembra y espera a ver qué le van a dar o qué va a cosechar, sería como ilógico. Sin embargo, la Biblia dice que este muchacho rompió varios parámetros, entonces le pidió los bienes al padre. Y cualquiera puede pensar que el padre a lo mejor era un padre torpe, a lo mejor era un padre equivocado, a lo mejor era un padre sin entender, a lo mejor era un padre, como decimos acá, que deja que su hijo lo gobierne, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Repita conmigo: perdidamente. Mire, pues, le voy a decir algo que no encaja, pero para que entiendan. Dice que vivió perdida, ¿qué? Mente. ¿Sí? Mire, pues, mire qué interesante. Porque muchas veces nosotros, nuestra mente se pierde, ¿sí? Nuestra mente se puede perder hasta con lo bueno que usted puede tener. Oye, yo tenía mi tío que ya murió, yo lo quería mucho, pero tenía un sudicho muy interesante que me da risa, pero era bueno. Decía: el que nunca ha tenido, decía mi tío, y llega a tener, loco se puede volver, decía, ¿sí? ¿Verdad? Y eso que él era un hombre que había trabajado, que tenía muchos recursos, había trabajado, era un hombre que se había esforzado por años, ¿sí? Pero él decía eso porque a veces se daba cuenta que tenía amigos que de repente prosperaban y se volvían, pero arrogantes, soberbios, o se perdían. Si este muchacho dice que vivió perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, ahora pongan atención a esto, pues, tuvo que haber pasado un tiempo prudente, un tiempo largo, un tiempo, no sé por decir cuánto, pero dice que juntó todo lo que el padre le dio y se fue a vivir perdidamente, ¿sí? O sea, cuando hablamos y entendemos ese término perdidamente, o hacemos un poco de profundidad en perdidamente, significa que el muchacho empezó a utilizar lo que el padre le entregó de una manera equivocada, pero no porque fuera tonto, sino porque su mente tenía codificada otra forma de entendimiento, ¿sí? Entonces, en su mundo, él dijo: vamos a disfrutar la vida, y aquella canción de aquel tipo que es mero raro, era Ricky Martin, vive la vida loca, ¿sí? Y se fue a vivir la vida loca, pero no le fue bien, le fue mal, y se fue, mire, y dice no malgastó todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Buena atención, pues, porque acá yo quiero hablar de la mente hoy. No voy a enfocarme en el hijo pródigo hoy, ¿no? Porque aquí a la hermano igual no. Sí voy a terminar acá, pero ahora, miren pues qué interesante, porque cuando hablamos de la mente es poderosa, ¿sí? Yo le pregunto esta mañana a usted: ¿qué áreas de su mente usted tiene oscuras que no lo dejan, voy a usar esta palabra, ser libre para poder extenderse hacia donde Dios quiere? Le habla a alguien que viene de una familia disfuncional. Entonces, si no logramos poner nuestro corazón, nuestra vida, entregarle nuestra vida por completo al Señor, recuérdese que en nuestra alma está la voluntad, lo que usted quiere hacer, lo que usted desea. En el alma está el intelecto, la mente, lo que usted piensa, lo que usted dice. Fíjese que hay gente que yo me he topado con gente en esta vida ya, porque ya son 18 años de ministerio, ya no es un año de empezar a intentar pastorear, ¿sí? Ya 18 años de ministerio y una niñez en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, pues ya creo que ya va aprendiendo un poquito uno algo. Si yo digo a la gente: mire, yo no sé tanto por estar en la iglesia, porque sea pastor, sino porque yo crecí en esta vida cristiana, se lo digo en serio, ¿sí? De verdad, a veces cuando hablamos con mi hermano, le digo: mira, la verdad que toda mi vida es ministerial, realmente, ¿sí? En un momento uno se pierde, en algún momento de su vida, y anda, se echa un su colazo, pero cuando estás marcado, estás marcado. Ahora, ponle mucha atención a lo que le quiero decir. Entonces, la mente nos puede limitar. Entonces, yo vengo de una familia disfuncional. Y cuando tú vienes de una familia disfuncional, en tu área, en tu alma, se van a gestar muchos dolores, ¿sí? Muchos sentires del alma. En tu alma se van a gestar, por ejemplo, rencor, amargura, falta de amor,
falta de perdón. Hay muchas áreas que te van a minar y que cuando tú creces y te haces grande, te haces adulto, esto creció contigo. Entonces, esto mina tu mente, ¿sí? Y tu mente no tiene la capacidad de poderse abrir y decir, por ejemplo, si tu niñez es una niñez complicada, vamos a crecer con muchos rencores, ¿sí? Y mire, hay gente que tiene rencores hacia sus padres. Y a veces hay gente que no habla, pero cuando está sentado, está pensando, está en el bus, va pensando y se va recordando de todo lo que le pasó y le echa la culpa, escuche, le echa la culpa de su escasez, de su pobreza, de su limitación a lo que le pasó de niño. Todo porque mi papá nunca me dio, pues es que soy pobre. Todo porque mi padre ni siquiera una casa nos dejó el ingrato, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, porque mi mamá nos abandonó por este hombre. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis, empezamos a ver que el problema está en la mente. Y la mente te detiene y no te deja lograr ver más allá de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, este muchacho tenía un problema en la mente, aunque su formación era buena. Imagínense, ahora, ¿por qué le estoy poniendo este parámetro? Porque si este joven tenía un padre excelente, que le había enseñado principios y valores, y tenía una mentalidad equivocada, ¿cómo podremos estar nosotros que a lo mejor venimos de una familia disfuncional? O venimos de una condición donde no fue así. Porque a lo mejor la mayoría de los que están acá, a lo mejor han trabajado para esforzarse, ¿sí? Pero tal vez a usted no le entregaron así las llaves de una empresa. Decirle, bueno, hijo, aquí está la empresa. Digo, la empresa vale $100 millones. Ahí te la entrego. No le entregaron. A lo mejor hay gente acá que trabajó. Y lo que hoy tienes por un trabajo, por un esfuerzo. Pero lo que le quiero decir es que este muchacho tenía una buena enseñanza. O sea, por eso es que yo le digo a veces a la gente, mire, en la vida hay buenos padres y malos hijos. Hay malos hijos y buenos padres. Hay buenos esposos y malas esposas. Hay malas esposas y buenos esposos. O sea, en esta vida, como dice alguien por ahí, hay muchas cosas que vamos a tener que entender a través de la palabra. Sin embargo, dice la Biblia que este muchacho, miren, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora, cuando vemos esta condición, repita conmigo, condición. Ahora, medite un momento, unos minutos antes de que sigamos. ¿Cuál era el nivel de la mentalidad de este muchacho para poder desear una algarroba? O sea, pónganle mucha atención porque yo no sé, usted tiene, cuando usted, son las 12, por ejemplo, cuando sean las 12 del mediodía o 1 de la tarde, usted va a empezar a sentir hambre, ¿sí? Y usted va a llegar a la casa y si tiene un perro y le va a dar concentrado, yo no creo que usted diga, ay, qué rico se ve ese concentrado. Bueno, no creo que usted diga eso, ¿sí? Usted va a llegar a su casa, póngale que usted tenga pericos o tenga, no sé, loros o algo así, y usted le va a entregar ahí sus salpis. Yo no creo que usted diga, qué sabroso, o sea, mira esa comida de perico, ahorita le voy a quitar un poco. O sea, yo no creo que usted vaya a decir eso, ¿sí? Bajémonos al plano literal como está la Biblia. Yo no creo que usted llegue al lugar donde están sus cerdos y usted diga, qué rico lo que está comiendo ese porqui, ¿verdad? Yo no creo que usted diga, quítate aquí, botar un pedazo, qué sabroso. ¿Verdad que no? O sea, la lógica humana nos dice que usted y yo lo que vamos a sentir, por eso es repugnancia. Qué asco, ¿verdad? ¿Cómo va a comer la comida del perro, la comida del cerdo? Pero miren el estado de la mentalidad de este muchacho, pues, porque eso es lo que yo quiero enfocarme hoy. Alguien dijo por ahí, usó un término que me llamó la atención. Alguien usó un término y dijo, nosotros tenemos una naturaleza paternal, ¿sí? Pero el antipadre Satanás tiene una naturaleza de antipadre, ¿sí? La naturaleza de Satanás hace que nuestra mente sea minada para no poder entender, ¿sí? Y cuando no hay entendimiento, entonces vamos a estar perdidos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El problema es que usted puede pasar toda su vida así, o usted puede quebrar esto en un momento, o usted tiene que apelar a pedirle a Dios que le ayude a romper su mentalidad. Entonces, este muchacho estaba en una condición que se creía cerdo, porque deseaba comerse la comida del cerdo. Entonces, y el cerdo es un animal impuro. Para aquel tiempo, para los judíos, el cerdo era un animal impuro. Entonces, para que este muchacho llegara al nivel de cerdo, tuvo que haber cambiado completamente, nublado su mente. Satanás le minó la mente a tal punto que le hizo no entender lo que él era. Número uno, era hijo, tenía padre.
Y en la casa del Padre había recurso, había bendición, había provisión. En la casa del Padre también había comunión. En la casa del Padre había amor. En la casa del Padre había muchos elementos para poder ser feliz. Sin embargo, su felicidad no era en el recurso. Su felicidad estaba bloqueada por lo que había en su mente, ¿sí? Entonces muchos de nosotros no somos felices porque nuestra mente no nos deja ser feliz. No porque Satanás, a veces decimos Satanás no me da, no, a veces Satanás ya ni está ahí con usted. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es más sabio y es inteligente y tiene poder también, tiene un nivel de poder. Entonces Satanás a veces llega y dice, no quiero ver este, hombre, este cuate ya está más perdido que el hijo de la llorona. Ya ni necesito estorbarlo, si su mente es su problema, ahí que se queda ahí con su mente 20 años y se va. Fíjese que a veces Satanás ya no está con usted, no se preocupe. A veces Satanás ya se dio cuenta que usted mismo es el problema y a quien lo molesta. Mejor se va a ver a quién hace caer. Pero cuando Satanás se da cuenta que usted es un insistente, que usted está creyendo a Dios, que usted está batallando, que usted está peleando, mire, entonces sí va a tener dardos, entonces va a ser atacado, porque va a decir, este ingrato no deja de creerle a Dios. Este está en medio del proceso y sigue alabando a Dios. ¿Por qué cree usted que Job, cuando se aparece Satanás y dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear el mundo, de andar por ella. Y Dios dice, no has considerado a mi siervo Job, que es justo, recto delante de mí. Entonces Satanás, ¿qué fue lo que dijo? Le puso parámetros a Dios. O sea que Satanás ya se había dado cuenta de los parámetros que tenía Job. Pero lo interesante es que todo lo que Dios le permitió a Satanás atacar a Job, en cada una de estas áreas, Job su mente jamás se perdió del todo, ¿sí? Le quitó a sus hijos y adoraba. Le quitó esto, mató a toda su descendencia y adoraba. Echó ceniza y declaraba. Entonces Satanás se molesta y dice, ¿sabes por qué no te maldice? Tócale su cuerpo, a ver si no te va a maldecir. Bueno, dale, le dice Dios, pero no toque su alma. O sea, como dice, guarda su alma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando toca, entonces Satanás espera, quiere que Job saque verdaderamente lo que es. Sin embargo, no lo sacó del todo. No del todo se fue a tierra Job, porque siguió en su condición, pero su mente sí comenzó a cambiar. Porque entonces empezó Job a decir, maldito el día que nací. Maldito, o sea, ya su mentalidad empezó un poco a cambiar. Entonces, el problema en nuestra vida es la mentalidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener transformación en nuestra vida si nosotros no logramos entender qué es lo que Dios quiere? Fíjense pues, lo que dice la palabra. Acompáñenme a San Juan capítulo 6, 35, para poder entender un poco cómo es que Dios quiere operar. Fíjense que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Dios quiere que nuestra mente sea renovada. Y esto no va solo para aquel que no es cristiano. La gente dice, pero yo ya soy cristiano. No, es que aquí no tiene nada que ver si usted es cristiano o no lo es. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos? Mucha gente cristiana con mentalidad equivocada. ¿Sabía que hay mucha gente que sirve a Dios con mentalidad equivocada? Con pensamientos y con enseñanzas equivocadas. Entonces el problema no es solamente para el que no es cristiano, porque entonces uno se siente, ese mensaje es para alguien que no, porque cuando leemos al hijo pródigo, creemos nosotros que es un mensaje para gente no cristiana. Y yo tengo una mala noticia: el muchacho vivía en la casa de un buen padre, o sea, es figura de nosotros. El muchacho tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de principios, tenía conocimiento de valores. El muchacho tenía implantación de amor en su corazón. Entonces ese no era un mensaje para alguien no cristiano, era un mensaje para alguien cristiano que no entiende lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿sí? Entonces el muchacho tenía todas estas características, igual le valió y se fue y dejó al papá. Sin embargo, miren, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía, quédese ahí, Juan, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ese volviendo en sí, ¿sabe cómo está en griego? Esa palabra en griego es metanoia, ¿sí? O sea, ¿qué le pasó que volvió en sí? ¿Que estaba hipnotizado? Sí, por el mundo. Sí, por un montón de equivocaciones mentales, ¿sí? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pongan atención, porque en la dimensión que este muchacho vivía, los jornaleros tenían abundancia. Ahora imagínense los hijos. Pongan atención, porque esto tiene una profundidad muy grande, ¿sí? En el nivel, en la dimensión espiritual de Dios, un jornalero
tiene una dimensión de abundancia. Póngase a pensar cómo podrían estar los hijos. Porque esa palabra abundancia es tener más de lo que usted necesita. Eso es abundancia. No es tener justo lo necesario. El pueblo de Israel en el desierto tenía justo lo necesario con el maná cada mañana. Y el fin de semana, el Sabbat, o en el Shabbat, como le quieren decir, o el séptimo día, ¿qué era lo que pasaba? Recogían doble porción para el sábado o el domingo, o los días que eran el 7 y el día 8, cuando comenzaba la semana otra vez. ¿Pero qué significaba eso? Pero era justo lo necesario. No podían guardar entre semana, no podían recogerlo de mañana a martes, no porque se echaba a perder. Eso significa, ¿sabe? Eso también tiene una figura espiritual. Eso significa que usted y yo no podemos quedarnos con la palabra que oímos hoy, porque mañana usted tiene que buscar otra palabra de parte de Dios. Y estoy hablando de la Biblia. Usted tiene que ir a la palabra, usted tiene que nutrirse. Usted y yo no nos podemos quedar solo con el mensajito del día de hoy. Y ya mañana usted, es que ya fui el domingo. No, ese es el problema de la mente mediocre del cristiano. Que el cristiano se queda con el mensaje de hoy y pasa toda la semana, y cuando usted viene otra vez el domingo, usted ya viene agotado, viene cansado, viene desgastado, viene debilitado, hasta carnal viene algunos. ¿Sí? Algunos vienen bien carnales. Algunos ya vienen así, ese pastor me cae mal lo que dice. Y ¿sabe qué? Hay gente que hasta que de plano algo le contaron de mí. No, hombre, no me contaron nada. Yo no sé nada. ¿Y usted sabe por qué? Porque ya viene una mentalidad carnal, entonces su mentalidad viene a asociar muchas cosas. De plano nos están diciendo porque me vieron. Y usted tal vez ni lo hemos visto, pero usted sabe dónde andaba escondido. De plano se dio cuenta, de plano no. Entonces muchos cristianos están en la casa del Padre, pero están con una mentalidad equivocada, una mentalidad bloqueada. Entonces el muchacho tenía abundancia, en su casa mire, había más que abundancia, pero él se recuerda y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia, dice, mire, y yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe qué dijo? Yo aquí soy un baboso, soy un tonto. Yo aquí no estoy entendiendo por qué estoy en esta condición. O sea, recapacitó. Por eso es una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y dice, miren, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese es uno de los problemas. Para poder que haya transformación en nuestra mente, tenemos que entender que hemos estado haciendo mal durante los últimos 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 años o toda nuestra vida. Porque a veces va a ser complicado, naturalmente, escuche, cambiar lo que vengo haciendo durante los últimos 30 años. Obviamente va a ser difícil cambiarlo en un año, un día. No se va a poder. No se va a poder terrenamente. Espiritualmente sí se puede. O sea, naturalmente no se puede. ¿Cómo te voy a cambiar yo lo que viviste de joven? Todos tus dolores, tus tristezas, tus sentires, todo lo que viviste de joven. ¿Cómo te lo voy a cambiar yo de la noche a la mañana? Yo no puedo. El único que puedes es el Espíritu Santo. El único que puede es el poder transformador, lo que Pablo estaba diciendo. La gloria, el poder transformador de Dios sí te puede cambiar. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo vengo de una familia disfuncional. Y a veces predicar esto, no quiero afectar el corazón de mi papá, lo bendigo, pero yo lo cuento, cuando lo cuento así, no lo cuento como un testimonio de tristeza. Lo cuento para que usted entienda que Dios sí puede traer cambio y transformación a su vida. No lo cuento ni para dar lástima, porque yo le digo a la gente, mire, Dios transformó tanto mi corazón que yo no tengo ni recuerdos tristes, yo ya se lo he dicho. Y no vengo a exagerar. Yo no le puedo venir a dar cuentos a ustedes y decirles, mire, sí que un día mi mamá va a empezar a llorar. ¿Verdad? Y como decía acá el profeta Aníbal, miren, cuando usted es quebrantado, cuando usted es procesado, cuando Dios lo agarra en un proceso y usted es liberado, sanado, perfeccionado por Dios, obviamente hay cosas que a usted le van a quebrantar. ¿Me explico? Es lo que decía él ahorita. Porque esa gente se dijo, no, hombre, es que cuando usted quebranta, usted a veces va a quererse dominar, usted no puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quebrantó. Porque usted entiende el proceso. Porque usted entiende lo que es no tener, o lo que es no haber tenido, pero ver cómo Dios lo levantó, cómo Dios está con usted. Entonces, obviamente, usted se va a quebrantar. Ahora, lo que debemos entender es que este muchacho entendió algo bien interesante. Dice que había pecado contra el cielo. O sea,
Y la primera pauta que hay acá es que había pecado contra Dios. Él pecó, él sabía que había fallado. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, y el apóstol Pablo, fíjese qué interesante Pablo. Pablo nos da muchas pautas. Miren, estudiar en los evangelios las cartas paulinas es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Pablo dice la vana manera que adquirimos de vuestras padres, dice. O sea, nosotros. Y entonces aquí hay gente, miren, yo me topo con eso, mira, mi papá fue un hombre impecable, ¿sí? Es que yo no estoy diciendo que su papá no fue un hombre impecable. A mí mi papá me enseñó, pues sí, pero cuando yo veo que te descompones, que eres grosero, que insultas, creo que tu papá no hizo un buen trabajo, ¿verdad? Y la gente se ofende, ¿sí? Es que mi papá, sí, pero veo que no diezmas, veo que no ofrendas. Estoy hablando de los que son cristianos. Porque los que no son cristianos, yo no lo voy a exigir un diezmo. Usted deje que Dios le hable en los años que usted quiera. Pero aquel que dice que es cristiano de 30, 40 años, pero no practica los principios financieros, es rebelde, es abusivo con los hermanos. Pero cuando le digo este pasaje bíblico que está en Romanos, que dice la vana manera que vivimos de nuestros padres, hay gente que se ofende, mi papá era impecable. No, la Biblia dice que nuestros padres no nos enseñaron nada bueno, ¿sí? Y yo se lo puedo fundamentar históricamente, ni siquiera bíblicamente, ni siquiera... miren, la Biblia, la historia dice que nosotros venimos, nuestra descendencia es maya, ¿sí? Y la historia dice que los mayas eran, ¿qué? Politeístas. Así nos enseñaron en el colegio hace años. Porque adoraban muchos dioses. Bueno, tenemos las ruinas ahí, hace unos días fuimos ahí, porque a la gente le gusta ir a ver, ¿va? Tenemos las ruinas esas de Ixinchaki nomás por Chimaltenango. Tikal, las famosas de Tikal. ¿Usted sabe lo que esas ruinas significan? La Biblia dice, Dios le dio ordenanzas al pueblo y le dice, no te harás altar labrado. Se lo voy a parafrasear, se lo voy a explicar de esa manera. No te harás altar labrado donde suban las gradas y se te vean los calzones. Porque es abominación a Jehová. ¿Sabe qué? Esos altares que usted ve de nuestros padres mayas, de nuestras generaciones, son unos altares malditos, ¿sí? Donde adoraban y sacrificaban gente, sacrificaban niños, eran altares de sangre. Entonces nosotros a nuestros padres, miren nuestra cultura maya, ¿qué cultura maya en 8 cuartos? Somos malos, ¿verdad? Nuestra naturaleza es mala, me explico. Somos gente pecadora por herencia. Luego se mezcló, esa cultura se mezcló con los españoles. Y aquí nadie tiene sangre pura. Yo a veces oigo gente que dice, mire, yo sí, mi mamá era española, mire, su mamá española y usted tomó, si yo tenemos la cultura maya metida, ¿sí? Ahí no se va a salvar nadie. A no ser que entre por acá un holandés, ¿verdad? O un verdadero, un alemán así puro, ¿cómo es que le dicen? Un teutón, pero así de cepa, se va a notar. Pero ahí descubre usted, todos los que están acá, usted puede decir que viene, su abuela era española, que su tío era alemán, usted lo puede decir lo que usted quiera. Pero usted y yo llevamos la misma genética. Ahora, lo que le quiero decir es que nuestra cultura era mala, pecadora. Entonces, esa cultura se fue arraigando, entonces crecimos. Mire, yo le puedo hablar de mi familia maternal, por ejemplo. Mire, mi abuela es de Cobán. Y yo tengo familiares, no creo que vayan a ver el video, sino que lo miren. Que son agresivos, son así en términos generales, coloquiales, son malos. Y cuando yo fui a estudiar la cultura de los, por ejemplo, Cobán, Altaverapaz, se ve usted que Carlos V le cambió a Altaverapaz, le puso Altaverapaz porque fue una de las ciudades donde más sangre derramaron los españoles. Sangrientos, eran tenaces, entonces él tuvo que cambiar Altaverapaz y le cambió el nombre porque había mucha maldad ahí, mucha sangre derramada. Entonces, al rato dice uno, ¿y por qué tengo esto? ¿Por qué soy así tan peleonero, tan agresivo? Es porque usted tiene una genética que tiene que cancelar. Bueno, eso le estoy dando una pequeña reseña histórica, cultural. Sin embargo, cuando vemos nosotros, hay muchas cosas que vamos a tener que aguantar en nuestra vida. Y que se siguen reclamando, aunque usted tenga el título de cristiano. Aunque usted diga, es que yo, hermano, soy cristiano, sí, pero no se nota. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Guatemala en Cristo? Que no se nota el cristianismo, no se nota que soy cristiano, no se nota que verdaderamente, ¿qué hacemos? Nos reunimos, miren cuántas iglesias se reúnen el día domingo hoy en Guatemala, en México, en Estados Unidos, y cuánta gente verdaderamente está dando frutos dignos de arrepentimiento, o frutos dignos de cambio.
No, muy poca gente da frutos dignos de cambio. Hay gente, es más, yo a veces veo gente que le da vergüenza decir qué religión tiene, ¿sí? Ahora, lo interesante es que el muchacho pecó contra el cielo y contra ti. O sea, él estaba allá. Mire, pues, pongan atención porque eso es bien interesante. Dice, otra vez, regresamos al 18, 15, 18. Quédese porque le había dicho Juan, pero si quiere, regrese otra vez a Lucas 15. Mejor, ahí continúo. Mire, pues, acá todo comenzó con un problema de la mente, ¿sí? El muchacho se equivocó, el muchacho fue trastocado en la mente. Satanás sí es especialista en trastocar nuestra mente. ¿Saben de qué manera? De decirte, mira, no le estás poniendo atención a nada de lo que te digan, hombre, vos sos así. Por eso que a veces hay gente que dice, mire hermano, fíjese que, mira, es que, no hermano, mire, yo pastor lo voy a escuchar, pero después yo le voy a decir, porque mi opinión, mire, su opinión no vale nada cuando Dios quiere hablar a su vida. Amén. Por eso yo entendí un día a mi mentor, a uno de mis mentores proféticos, que él era así muy fuerte para hablar y abusivo si usted quería a veces, ¿sí? Pero a veces decía, en una enseñanza, él decía, ponía un ejemplo que se volvió chiste y en la iglesia se volvió como una palabra muleta que el pastor acá lo decía, pero él decía, es que yo pienso que pensar, decía él, o sea, es que yo no tengo que pensar nada. A veces la gente dice, mire hermano, yo pienso, usted no tiene que pensar nada, usted sométase a la palabra de Dios. Sométase a la obediencia. Es que yo creo, es que usted no tiene que creer nada de usted mismo, usted tiene que creer lo que dice la palabra, usted tiene que creer lo que Dios está diciendo de usted. Es que yo siento, hermano, usted no tiene que andar sintiendo nada, usted tiene que sentir lo que la palabra hace que usted debe de sentir, pero usted no tiene que estar sintiendo nada. Entonces como personas es que, mire, yo siento que el pastor me gusta como briga, pero debería de cantar cantos más, de que estar pensando cosas. Pues usted empieza a pensar o a sentir o a desear, ahí ya se equivocó. Entonces a veces eso confronta un poco a la gente. Entonces yo he llegado con gente que dice, mira hermano, lo voy a escuchar, pero fíjese que lo que pasa es que yo creo que, entonces digo, yo me quedo viendo, digo, sí, pues por eso esta pobre persona está así toda su vida. Porque siempre tenemos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una estructura rígida y mental que usted no puede romper. Y para poder ser libres y para poder ser transformados tenemos que romper los paradigmas. Y miren, uno tiene que romper un montón de paradigmas, hermano. Si uno tiene que, he roto paradigmas y sigo rompiendo paradigmas de mi infancia. Y mi infancia, imagínense que mi infancia era cuando se cantaban aquellos coritos de alabaré, alabaré, alabaré. Esa es mi infancia. Esa es mi infancia. Imagínense cuánto tenemos. Y yo me puedo jactar de decir que yo crecí en la iglesia cristiana, hermano. El Señor me mostró, no, hombre, yo tengo que romper un montón porque crecemos con estructuras religiosas. Con estructuras religiosas equivocadas. Entonces, este muchacho, he pecado con bebés. Esta es la corrección que le quiero dar. El problema era de su mente. O sea, tenía un problema de la mente. Ahora quiero que vea cómo a través de un cambio de mente, su mente comienza a ser recodificada, ¿sí? Y entonces, cuando su mente comienza a ser recodificada, comienza con un pensamiento. Usted puede empezar a pensar mejor. Piense mejor y deje de pensar mal. Amén. Porque la gente es mal pensada. ¿Usted no ha pensado mal? Ay, hoy sí se rayó el pastor. Yo vi que todos pasaron a dar ahí. En la otra semana, un billete de 5 quetzales, porque yo vi que un hermano sacó un billete de 200. Miren, mal pensado. ¿Usted qué cree que nos regalan acá? Entonces, la gente, pero todo comienza acá, miren, en su mente, mal pensado. Ay, yo cabal vi cuando una hermana, la pastora, le dio un sobre, ¿qué le daría? Mal pensado. Y así le puedo poner un montón de cosas, miren, desde lo más pila hasta lo más simple, hasta lo más chistoso que usted quiera. Pero es un problema acá, miren. Y yo vi que ese pastor se le acercó a mi hija, a ver qué le está diciendo. De tecladista no tiene nada, de cielo. Tal vez le digo con permiso, gracias chica, ¿verdad? Una cosa así. Pero todo comienza con ¿qué? En la mente. Si usted en la mente puede imaginar lo que no es. Entonces todo comenzó en la mente. Ahora todo tiene que, el desenlace terminar en la mente. Dice, entonces el muchacho recapacita, dice, ¿cuántos jornaleros ahí? Empieza a pensar, repita conmigo, empieza a pensar. Alguien dijo, hizo trabajar el ratoncito que tenía adentro, pues. Empezó a pensar, mire,
empiece a pensar bien. Es que el problema es cómo pensamos. Si usted piensa que le va a ir mal, yo le tengo una buena y una mala noticia: le va a ir mal, porque su mente es poderosa. Si usted piensa que toda su vida va a ser pobre, le tengo una buena noticia: qué buena fe negativa tiene. Le va a ir, usted va a ser pobre toda su vida. Pero si usted dice, no, yo voy a cambiar mi condición, Dios me va a ayudar y yo voy a hacer, entonces ahí empieza a activarse algo que lo va a hacer empujarse para adelante. Entonces dice, ¿cuánto? Empezó a pensar, mire, el cuate estaba muerto, estaba desactivado, su mente estaba en negro. Miraba el cerdo y decía, qué rico, quítate de aquí vos cerdito, porque aquí, yo me imagino que decía, yo me imagino que si comieras a las robas en el gato. Más de alguna de la agarraron. ¿Por qué las deseó? ¿Por qué las deseó? Pero que viene a ver mal mordisqueado con ellos. No está tan fea. Si quieres quitar ese cero, me como unas 3, se me quita el hambre. Entonces dice la Biblia, pero empezó a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Cuántos hay? Empezó a y cerró sus ojos y imaginó, mi papá tiene bastantes. Voy a exagerar ahorita, eso sí me lo invento yo, esto no está en la Biblia. O sea, en la casa de mi padre hay 500 jornaleros. Entonces se imaginó aquella finca, aquella extensión de tierra donde había ganado, había ovejas, había camellos, había tiendas. Entonces el cuate imaginó. Comenzó con un pensamiento. Miren, jornaleros, vio todos los que trabajaban. Me imagino que hasta se había visto él sentado cuando llegaban y joven, ¿quiere que le atendamos en algo? Y se recordó, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y su visión no se enfocó en cuántos. Se enfocó, los cuates comen bien, les abunda. Un día había uno de ellos que se estaba preparando una ranchera Angus. Entonces ese cuate tiene abundancia. Otro día había el otro que es un jornalero y vi que se estaba comprando un camello BMW. Ese cuate tiene abundancia. Fíjese que, no, es que usted, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros leemos esto y creemos que es algo así tan simple de cuántos. No, fíjese que él entendió que un jornalero en la dimensión del Padre tenía abundancia. No justo lo necesario, no lo necesario, sino abundancia es diferente a tener lo que usted necesita. Y los que han tenido acá recuerdo, porque hay gente empresaria sabe que lo que le estoy diciendo. Abundancia es diferente, hermano. Ser abundancia es abundancia. Por eso es que los narcotraficantes tienen abundancia. Yo pago todo lo de todo, no se preocupen, ¿verdad? Ni la que no lo conozca. ¿Por qué? ¿Cuánto puede? Se entra a un restaurante y dice, aquí hay, lo más que hay aquí son 100 comensales. Que cada uno pida 1000 quetzales y yo tengo 80 veces eso. Yo voy a pagar. Lo más que van a cobrar aquí son 4000 quetzales. Es lo más que van a cobrar cada día. 20,000, 30,000. Eso no es para mí, es nada. Eso es abundancia. Entonces él dice, yo me recuerdo que un día uno fue a comprar un camello BMW y yo me recuerdo que le compró a su esposa. Entonces el cuate empezó a generar pensamiento. Yo quiero que usted entienda que todo comienza por la mente. Empezó a generar pensamiento. Miren, y dice en la casa que tienen abundancia de pan. O sea, y el pan, recuérdense que en la Biblia el pan no solo tipifica la comida literal, el pan tipifica también la comida espiritual, lo que entra. Ahorita se va a tener un pasaje, por eso dije, mejor dejémoslo ahí de último. Entonces el muchacho recapacitó, dijo, y yo aquí perezco de hambre. O sea, ahora bien, pues, aquí él sigue pensando. Acá la Biblia lo escribe, pero él está pensando acá. Él no lo está escribiendo, él está pensando. Dice, me levantaré. O sea, se empezó a imaginar que se iba a ir. Se levantará, me levantaré e iré a mi padre. Se imaginó caminando hacia el papá. Ahora voy a hacer una pausa acá, perdón. Usted nunca se ha imaginado, miren, hasta le voy a poner este ejemplo mejor. Alguien lo trató mal, tiene un problema y usted pasa toda la noche imaginando, si me dice esto, yo le voy a decir tal cosa. Y yo le voy a maltratar. Y si me pega, ya usted está pensando mal. Y está casi que está peleando en la realidad, pero está en su mente. Está en la cama. Al otro día se levanta todo, casi todo. ¿Por qué? Porque es la misma tensión como que si hubiera peleado, ¿verdad? Y cuando usted llega, ¿verdad? Como Dios es misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y justos. Usted pasó toda la noche peleando con la persona, mire, ahí le vamos a dar la oportunidad. Y usted pasó toda la noche peleando ahí, que le voy a decir, pero si me dice, yo le digo, es la mente. Entonces dice,
él generó, empezó. He pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él se imaginó llegando con el papá. Y se imaginó diciendo, y cuando lo vea le voy a decir, padre, mira, papá, perdóname, yo no vino a ver, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso era un pensamiento. Él no estaba peleando con el papá. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dijo él, si a los jornaleros tienen abundancia, me conformo con ser jornalero, no con ser heredero. Ahora, recuérdense que usted y yo, dice la Biblia, que somos coherederos del reino. Ahora, pero no estamos entendiendo esa dimensión. Fíjese que cuando vemos esto no lo dimensionamos. Solo lo repetimos así bien cristianoides, pero no lo dimensionamos. Entonces el hijo dijo, yo me conformo con ser jornalero. Si el jornalero tiene abundancia, yo me conformo con eso. Pero Dios no quería que se quedara con el nivel de jornalero. Dios quería que se quedara con el nivel de hijo. Amén. Y ese es el nivel que usted y yo debemos de tener. Entonces dice, todo esto es un pensamiento. Y levantándose, mire, ahí tomó una acción. O sea, toda acción tiene una reacción. Y toda reacción tiene un desenlace. Entonces, ahí se levantó. Él solo estaba pensando, voy a ir, le voy a decir, papá, se imaginó todo una imagen y se fue. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, miren, pero ¿sabe qué? Su mente aún estaba corta de lo que el padre tenía para él. O sea, a pesar que hubo una metanoia, un cambio de mente, eso va para todos nosotros. Todavía nuestra mente no da el nivel de Dios. Por eso la Biblia dice, yo no recuerdo si es Jeremías, ustedes perdonen, pero dice, porque mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, dice Dios. ¿Sí? Isaías, ¿verdad? ¿Isaías qué? 55 dice Dios. O sea, Dios habla a través del profeta Isaías, dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis pensamientos son más grandes. Tus caminos son más, o sea, mire, cuando vemos ese pasaje bíblico, dimensionamos lo que Dios quiere hablar. Entonces dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, o sea que el papá estaba atento. Si estaba lejos, papá estaba atento. Entonces, esto va, aquí hago un paréntesis para aquellos padres y hijos rebeldes. Ay, es que la nena me dijo que se iba a ir, y que se vaya si se quiere ir. Y beber, si decía mi mentor, bon voyage, que se vaya. Es que el nene, si no el nene no va a estudiar, y sino que el nene nada, si el nene está rebelde, que se vaya. Hermano, usted porque aquí tiene a sus hijos y dice, ay, no quiero ver. No, ahí están mis hijos de testigos, yo les he hablado. Yo les he dicho, yo les voy a dar todo lo que yo pueda darles con esfuerzo y con entrega. Pero si no lo tomas, ese es tu problema, te vas. Porque es tu responsabilidad estudiar, hacer esto. Pero si no querés, no vas a poder decir, mi papá no me enseñó. Porque a los 20 años, mi hijo mayor, tiene 18, perdón, se le ha dado más de lo que yo tuve cuando era niño, ¿sí? En cantidades animales. Como dijo un apóstol, por ahí no va a decir su nombre, y hacemos chiste con otro amigo. Yo anduve en el tubo pestoso del bus, ¿sí? Que decía el apóstol después le apesta la mano, no decía el cuarto, ¿sí? ¿Sí? Mis hijos no saben lo que es andar en el bus. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? Entonces, esas bendiciones ellos sabrán si la siguen caminando en eso o mañana toman una decisión. Ellos no son pastores, ellos son mis hijos. Aleluya. La gente a veces juzga a los hijos de su hijo. No, él no es pastor, ¿verdad? Él es un muchacho que está aprendiendo a vivir y que está experimentando, pero sí tienen principios y tienen valores establecidos. Entonces el hijo dice que el padre no lloró. Imagínense que el padre no te vayas. Digo, no, lo que se le dio se fue, pero estoy atento. ¿Saben que el padre va a regresar? Amén. Porque tiene fundamento, porque tiene principio, porque tiene la palabra establecida. Y entonces dice la Biblia, y aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. O sea, cuando esto va para la mente, ya voy a ir concluyendo. Vení Samuelito aquí a hacerme, ya vamos a ir concluyendo, pero ven a hacer, porque fíjense que esto yo sí quiero que entendamos esta mañana. Y también para los que nos ven, porque bendito sea Dios, tenemos gente que nos escribe. Y un día me escribe una persona, estaba contando acá al profesor Aníbal, está diciendo, pastor, no tiene el mensaje, no subió el mensaje, no, pensé que nadie me miraba. Se lo digo así en serio. Y mi hijo es el que lo sube y dije, pensé que nadie me miraba. Pastor, no tiene el mensaje del domingo pasado, es que lo queremos ver acá con la familia en otro país, no de aquí.
Aleluya, yo ahí lo voy a subir y además diga amigo apurate subirlo porque mi hermano quiere ver. Tenemos alguien que lo mira en otro país, así que lo necesitamos. Pero el objetivo no es hacer rating, el objetivo es que la gente pueda edificar su vida. Entonces, cuando estaba de lejos el Padre se movió a misericordia. Eso es un mensaje para cada uno de los que estamos acá y los que nos ven. Si toda tu vida te has pasado en una condición precaria, en una condición, estoy hablando de la mente, pero también puede ser literal. Y tú dices, no se puede, nunca logro salir a flote, todo me sale mal, porque sabe una cosa, no sé si recuerda que había un muñequito, creo que una de las caricaturas era del Los Picapiedra, creo, que era Mala Suerte, se llamaba. Que siempre la nube negra andaba encima de él, nunca se recuerda, una caricatura muy vieja. Y algunos a lo mejor se sienten así. Nada les sale bueno. Venden panes con jamón y el jamón tiene mal sabor. Venden zapatos y son los más chavos porque se rompen. Vende lociones y no huelen nada. Vende relojes y no le funcionan. Vende camisas y se rompe. ¿Me explico? O sea, y otro le dan lo mismo y quiero más, porque ya las familias dicen, pero no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no es un problema de que no funcionen las cosas, a lo mejor tú eres el problema. A lo mejor Dios necesita, escuche esta palabra, Dios necesita que usted se alinee porque Dios quiere usar su vida. Y no siempre pensemos en, claro, Dios quiere que yo sea un niño. No, Dios quiere usar tu vida, Dios nos usa de muchas maneras. Entonces, el Padre, cuando vio la acción del muchacho, su corazón fue movido a misericordia. ¿Sabe una cosa? Dios va a poner misericordia en ti cuando Él vea que tú te mueves. Por eso es que en el pueblo de Israel, siempre que Dios declaró una maldición o que Dios hizo algo, su corazón fue movido a misericordia. Miren, hay tantos pasajes que yo le podría hablar de la misericordia de Dios. Hubieron reyes malvados, perversos. Acab fue uno de ellos, famoso Acab y su esposa Jezabel. Miren, un espíritu inmundo, un espíritu diabólico que sigue metido en muchas iglesias. Pero ¿sabe qué? Dios le manda la última palabra profética. Bueno, no fue la última, pero una de las últimas con el profeta Elías, y le manda a decir, mira, te vas a morir, tus descendientes. Le da una palabra desastrosa, ¿sí? De juicio. ¿Sabe qué hace el ingrato acá? Se echa ceniza y se arrepiente. Y entonces Dios le dice a Elías, vos, Elías, ya viste acá. O sea, miren, ese pasaje a mí me toca. Porque Dios se quebranta. En vez de decir, miraste acá, yo lo quería destruir. No, ya viste acá, dice Elías, ya viste que se arrepintió, ya viste. Por eso no va a ver lo que va a pasar hasta que él se muera, va a pasar lo que yo prometí. Para que su corazón, miren cómo es Dios. Era un malvado acá, idólatra. Escucha esto, la antiprofeta Jezabel adoctrinó a más falsos profetas e hizo escuela de profetas falsos y confundió a Israel. Y eso es figura de idolatría, de cosas que se meten a la iglesia, que contaminan. Sin embargo, Dios, en vez de pagarle más, le dice, ya viste acá, ya viste lo que hizo Elías, no lo voy a destruir, que muera. Y cuando muera yo voy a cumplir esa palabra, porque no quiero que su corazón se lastime, porque mi misericordia es más grande para él que cualquiera. Eso es impresionante. Entonces, el Padre fue movido a misericordia, ¿bien? Y corrió. ¡Ah, qué belleza el papá! Corrió y se echó sobre su cuello, mire, sobre su cuello, y lo besó. Porque un beso, papá y mamá, eso sí lo aprendí de mi apóstol, un beso sana el corazón de tu hijo y lo libra del homosexualismo, del lesbianismo a las niñas. Un beso sana tu corazón del verdadero amor, de lo que nunca te han dado, lo que es verdadero sentir, el verdadero beso del Padre. La Biblia lo habla como un músculo santo, ¿sí? Y dice, mire, y el hijo le dijo, Padre, ahora sí está, la toma es real, ahora ya no es en la mente, pero él lo imaginó primero y ahora lo está viviendo. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él generó su pensamiento, iba preparado con su discurso y ahora sí lo dice, ¿sí? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, papá ni lo escuchó porque vio su corazón, digo, llamó a sus siervos y dijo, vengan para acá, saquen el mejor vestido, miren, y vestirle, miren, y ponerle anillo, que es sinónimo de autoridad. ¿Y saben el anillo que representaba? ¿Saben qué hizo Faraón? Faraón, cuando llama a José en Egipto, miren, perdone que hable así, pero Dios me lleva hoy así. Hoy es así como Dios me quiere hablar. Casi nunca me gusta hablar y hablar de todo.
Pero en Egipto, todos han visto hasta las películas de Disney. Y si no, voy a verla, ahí por ahí la puede conseguir en Netflix, aunque sea en caricatura. Faraón, cuando llama a José, le dice: venga para acá, y lo nombra como el rey o como el gobernador. Se quita su anillo. ¿Y sabe qué le dice? Hoy tú estarás en el trono, pero esta es la diferencia entre nosotros dos, ¿sí? Solamente por esto tú serás mayor cuando yo no esté. Cuando yo estoy, yo soy el mayor. Pero ¿sabe qué le va a entender? Esto es autoridad. Esto, el que te vea ese anillo se tiene que inclinar ante ti. O sea, y el padre, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el padre? Le está diciendo: como hijo, tú eres coheredero. Como hijo, tú gozas de las bendiciones que yo te quiero dar. Como hijo, yo hoy veo lo que has hecho y tu corazón me agrada. Dice: miren, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabe qué? Le cambió el caminar, un nuevo caminar para él. Miren, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No voy a hablar del hermano mayor hoy, porque no es ese el mensaje, ¿sí? Solo voy a llegar hasta acá, pero quiero que me acompañe. Ahorita le voy a dar el pasaje bíblico a Juan que le había dado. Ahora miren esto, pues voy a terminar. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Comencé hablando del poder de la transformación de nuestra mente. Hay muchas cosas que están en nuestra mente y por eso hay palabras que no se cumplen. Si sos cristiano y te han dado palabra profética y decís que no veo que se cumpla, es porque tu mente no lo está permitiendo. Tu alma no lo está permitiendo. Porque a veces, si no somos transformados verdaderamente, no vamos a poder gozar o no vamos a poder desarrollar lo que Dios ha querido poner en nuestra vida por años. Solo cuando tu mente es transformada, tu libertad es evidenciada, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Cuando la mente del muchacho fue transformada, su libertad fue evidenciada. Si tu mente no es transformada, no se va a evidenciar tu libertad, no se va a poder evidenciar. Y vas a estar peleando, vas a estar batallando contra esos muros y no va a pasar nada. Pero si tu mente es transformada, Dios va a comenzar a quebrantar. Y cuando Dios comienza a quebrantar, mira, yo te podría contar, aún creciendo en la iglesia cristiana, yo tuve un encuentro con Dios personal como en el año 2000. Y lo que decía ahorita, acá en la oferta, miren, ahí está mi esposa, miren, yo iba a la iglesia, ¿sí? Y yo no podía dejar de llorar, pero yo no soy llorón, hermano. Y el que me conoce sabe que yo no soy llorón. Es la gente que piensa que soy de piedra, no soy de piedra. Yo también sí me he hecho mis lágrimas, pero no soy llorón por alguna razón. Y mi abuela es así. Mi tía molesta, mi abuela dice: ay, mamita, le dice, tú de verdad tú no lloras por nada. Mi abuela es dura también. Y la línea generacional profética viene del lado de mi abuela. Entonces yo soy muy parecido a ella, yo soy duro, no sé por qué soy así. No es que yo quiera ser así, soy, así me hizo el Señor. Sin embargo, miren, yo estaba en la iglesia y yo lloraba todos los servicios durante casi por medio año, ¿sí? Y yo decía: no quiero llorar al Señor porque sentía que la gente ni me miraba. Pero decía: ¿por qué no puedo llorar? Y de verdad, yo no quería y no podía. ¿Sabe por qué? Era el Espíritu Santo en mí, quebrantando mi humanidad de persona, quebrantando mi mente, quebrantando mi voluntad, porque mi voluntad decía: no quiero llorar. Yo lloraba, mire, pues lloraba. De verdad quisiera tener un retroproyector mental para enseñarle que no le estoy mintiendo. Y lloraba, y no podía todo el servicio. Y yo creo que ni el mensaje oía, era el Espíritu que me daba y impartía el mensaje. Y dice: pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Es que vengo de una niñez quebrantada. ¿Sí? Vengo de una niñez donde el papá nos dejó cuando yo tenía 10 años. Yo la hice de papá y de mamá. Yo le tuve que cocinar a mis hermanos por años, tuve que lavar ropa, tuve que planchar. Tal vez cualquiera me dice que es fácil. No es fácil hacer eso, porque era un niño. Un niño que tiene que hacer eso, hombre. O sea, no sé si me está entendiendo. Y no me da ni tristeza. Y le digo la verdad, no. Ay, profe, no. Nos dejaba solo mi madre, que se tenía que ir a trabajar y hacer una cosa. Nos hubieran podido violar, abusar. Un día un hombre se quería entrar. Gracias a Dios siempre fui pegón y le metí una buena tunda. Si no, tal vez me hubiera violado. En serio, se lo digo. En la esquina donde vivíamos, en un lugar tan precario, en la esquina fumaban marihuana, había prostitutas, había homosexuales, ladrones. Hubiera podido perderme y ser un delinquir, pero su gracia, su misericordia, esa palabra implantada en niños siempre nos guardó. Eso no es fácil, yo no le vengo a hablar. Usted no conoce mi trasfondo, de verdad se lo digo. Usted también, y para los que lo vivieron parecido sabrán lo que estoy hablando. Miren, mis hijos,
Mamá, pones cafecitos. No, hermano, ¿qué cafecito a 28 cuartos? Se sufre, hay niñez sufridas, infancias de quebrantos, ¿sí? Donde te roban tu inocencia, lo más inocente que tienes es robado. Y la perspectiva de la vida ya no es la perspectiva de un niño que goza, que ríe, es la perspectiva de un adulto en el cuerpo de un niño de 15 años. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero cuando viene, entonces en ese proceso en la iglesia, yo lo que estaba haciendo era transformando, estaba quebrantando, tirando todo lo que no servía. Y por eso mi espíritu era ministrado a través del Espíritu de Dios. Y yo sacaba todo ese dolor, todo ese llanto. Lloré tanto que por eso ya lloro. Se lo digo en serio, ¿sí? Lloré tantas veces, ¿sí? Y ¿sabe qué pasaba? Empezó a pasar un fenómeno. Yo estaba en la iglesia al terminar el servicio, aunque lloraba, ya me secaban las lágrimas. Ay, Señor, que pase rápido, 8 días quiero venir otra vez a la iglesia. Yo era un loco, ¿sí? Señor, quiero venir. Yo era viernes y yo estaba así ansioso. Ahí está mi esposa testiga, el servicio a las 7 de la mañana ahí. Por eso cuando la gente dice, ay hermana, que no me levanto, miren, no quiero ofender, no cree que le estoy tirando algo a alguien que no está viniendo, que dice que le cuesta levantarse. Lo bendigo. Pero ¿sabe qué? Cuando tú te apasionas y amas a Dios, ahí está mi esposa, nos quedamos sin carro varias veces. Y nos íbamos a tomar el bus a las 6 de la mañana allá al centro comercial zona 4, que subía a Fraigán, donde tú vives. Aquí no me venga a dar cuentas usted que siempre tuvo. Usted porque tuvo carro, pastor. No. Ahí están mis hijos, un par de veces que nos quedamos sin carro, también en bus con todos los hijos ahí a la iglesia, ¿sí? Porque a mí nunca me detuvo nada de eso. Por eso cuando la gente dice, hermano, es que usted porque tiene carro, no, hermano, yo nunca tuve carro, siempre tuve carro. Hermano, usted porque tiene, no, hermano. Yo hubieron noches que casi que me pensé caminar de la casa hasta la iglesia y de la casa porque no sabía ni cómo me iba a regresar. La gente no entiende esas cosas, eso no lo cuenta uno, porque también la gente no lo va a entender. Pero lloré tanto, se lo digo en serio, que sé que Dios sacó todo ese dolor. Usted me dice, pastor, le puedo contar cosas que yo he visto que a un día la estaba contando a una persona y llorando. Yo ni estaba llorando ni nada. ¿Y por qué estás llorando, hermano? Ay, hermano, qué triste lo que pasó. Sí, hermano, pero eso ya pasó. Amén. ¿Verdad? Ya eso se quedó en el olvido. Yo le puedo contar lo que Dios ha hecho. Entonces, el Padre abrazó al Hijo y su acción de transformación en su mente, su renovación, trajo una libertad a su vida. Dios quiere traer libertad a tu vida. Miren lo que dice la palabra. Ahora sí, acompáñenme a Juan 6:35. Pastor, ¿y cómo puedo hacer yo para cambiar mi mente? Porque fíjese que me cuesta. Fíjese que cuando estoy aquí recibo, pero cuando estoy en la casa empiezo a pensar, es que yo creo, es que mire hermano, yo ya me digo, no, miren lo que dice la palabra. Jesús les dijo, repita conmigo, les dijo, yo soy el pan de vida. Ahora mucha atención, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ojo para los que estamos y los que nos están viendo. El pan de vida, hermano, y que pastor, ¿y cómo puedo hacer? Comienza a comer a Jesús. Ay, bueno, ¿cómo así? Empieza a leer la palabra. Empieza a meterte a la palabra, empieza a indagar en la palabra, empieza a vivir la palabra, empieza a caminar en su palabra, y cuando estés lleno de la palabra, el pecado, la carga, el dolor, la amargura que está en ti tiene que huir. ¿Sabes por qué? Porque en él, en la presencia de Dios, no puede habitar el dolor ni la tristeza. Cuando estés lleno de la palabra de Dios, estés cargado de su palabra, el mismo pecado, la misma carga, la misma angustia, el mismo afán, se va solo. Porque Él dice, y no tendrás sed jamás. Aleluya. No tendrás, no volverás, y no está hablando del agua literal, está hablando del agua del Espíritu. El agua que le ofreció a aquella mujer samaritana, que era una mujer tremenda, que había tenido tantos maridos, adúltera, fornicaria, pecaminosa. Yo me imagino que había sido una mujer así, como decimos aquí en Guatemala, toda sensual. Pero Jesús le dice, del agua que yo te daré no tendrás jamás. Ese maestro, ¿y qué agua es esta? Yo quiero, porque él decía, no, así no vengo a sacar, y dice, porque aquel que recibe esta agua, dice, recibirá agua, ríos que salten para la vida eterna. Y de hecho la transformó. Sí. Porque cuando le dice, llama a tu marido, ay, no tengo marido, maestro, así como que dice, este maestro está guapo, no he tenido, mire, se lo voy a decir así en el buen chapín,
no me he conquistado a un maestro. Solo me falta haber dicho, para completar una gama ahí de empresarios, peones, jornaleros. Pero haber dicho, y es de un maestro de la hice, no tengo marido. Pues bien has dicho, porque ¿qué? 5, creo que eran los 7, no sé. 6 creo que eran, ¿verdad? 6 has tenido, y el que tienes tampoco es tu marido, o el que ahora eres. Ahí sí se asustó. Me parece que eres profeta, le dice, ¿verdad? Pero sabe una cosa, Dios quiere que verdaderamente nosotros Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Y el alimento que Él nos da es un alimento que sustenta nuestra alma y por consiguiente cambia nuestra mente. Esta mañana es una mañana para pedirle al Señor que nos ayude a transformar nuestra mente. Ahora sí concluyo. Cuando los cristianos son transformados en su mente, crecen en madurez. Usted puede ser un cristiano activo, fiel, no todo lo que usted quiera, inmaduro. Pero si usted crece y comienza a comer del pan que es Él, usted va a crecer y va a llegar a nivel de madurez. Un cristiano maduro es útil en el reino. Un cristiano inmaduro hace la obra mal hecha. Entonces por eso hay tanto testimonio malo de los cristianos. Para ser cristiano como el hermano, mejor no. Cristiano si se lleva las hojas de la oficina. Cristiano si se lleva un montón de lapiceros, se lleva cada mes. ¿No? Cristiano si siempre llega tarde al trabajo. O sea, porque ese es un mal cristiano, pero no maduro. Pero cuando llegamos al nivel de la madurez, entonces sí, la gente dice, mire, yo no sé, yo voy a la iglesia de hermano, porque este cuate lo hizo que prospere. Es bendecido. Mira cómo el Señor le regala lo que Él quiere. Mira cómo el Señor está con él. Yo quiero lo que Él tiene. Yo no sé cómo se mira vos, te preparas porque yo no con vos el domingo. Pero no es cuestión de iglesia, es cuestión de tu testimonio y es cuestión de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, esta mañana que estamos acá, ¿cómo podemos tener poder de transformación? Vamos a orar esta mañana para que cuando Dios imparta esta mañana haya transformación, pero no de la que dura un momento. Y cuando llego a mi casa empiezo a decir, estuvo bueno el mensaje, pero es que yo creo que yo hombre, ahí ya la fregaste, mejor no mencioné nada. ¿Sabes qué mejor dile al Señor? Yo a veces llego así como el Señor. Señor, no entendí nada, no quiero entender, pero sí quiero que tú me hagas entender. Señor, estuvo duro el mensaje. ¿Sabes qué, Señor? Solo te pido que me ayudes a ser quebrantado y a entrar al nivel que tú quieres. O sea, no le tengo que decir nada, yo no tengo que hablar nada, ni pensar nada, porque si no he hecho perder lo que Dios está haciendo conmigo. Deja que el Espíritu te ministre y ahí vas a ver que eres el que va a impartir a tu alma y vas a ver que eres el que te va a empezar a ayudar. Ojo con esto, concluyo. Dios quiere sacarnos de la condición donde estamos. Es su deseo. Por eso dijo Mateo 6:33, no os afanéis, no se afanen. Pero dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el reino es algo muy amplio. El reino es la iglesia, el reino es gobierno, el reino es alinearse a su corazón, el reino es vivir sometido a Él, el reino es ser fiel a Él, el reino es darle cuentas a Él, el reino es ser gobernado por Él. Ese es el reino. El reino no es solo la iglesia. Por eso que venimos aquí salimos igual algunos. El reino es que usted se va a someter a Él. Y someterse a Él, eso es complicado porque es lo que Él quiere y lo que Él dice. Es lo que el rey dice. La palabra del reino se debate. En un reino, la palabra del reino se debate. En nuestra vida sí debates todo lo que te dicen. En el reino se debate la palabra. Ponte sobre tus pies esta mañana.